Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Violeta Huerta y le doy la bienvenida a la Mesa Estatal Reto 2024, una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos que se transmite en el marco del proceso electoral que ya está en la recta final. Precisamente en esta ocasión, especialistas harán un balance de estas campañas. ¿Cuáles son los saldos? Las propuestas para la definición del proyecto de nación que representa el Estado de México en términos electorales. Y bueno, esta noche nos acompañan vía remota a través de la plataforma Zoom Gabriel Corona, quien es doctor en Ciencia Política por la UNAM, profesor, titular de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en el área de Política Nacional y ha sido consejero electoral del INE en el Estado de México y consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Gabriel, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. También saludo a Arturo Cano, autor del libro Claudia Sheinbaum, presidenta de Editorial Grijalbo y coautor de Doña Perpetua, la biografía de Elbester Gordillo. Asimismo, es colaborador de El Astillero Informa. Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Violeta. Gracias a la audiencia del Sistema Mexiquense de Radio Televisión. Gabriel, te quiero preguntar, a punto de concluir ya las campañas federales, ¿cuál es el saldo para la ciudadanía? ¿Tú ves que hay mayores incentivos para participar o que ha incrementado la polarización? Bueno, quisiera decir que la ciudadanía no ha sido tratada como tal. A mí me preocupa mucho que en México se sigue pensando en los electores como clientes, no como ciudadanos, y me preocupa que las campañas electorales se hayan centrado en quién ofrece más programas sociales a menos edad y con mayores cantidades. Esto es concebir a la ciudadanía y a la sociedad como un mercado político donde el que ofrece más a cambio de los votos obtendrá mayores cantidades y probablemente el triunfo electoral. A mí me parece que ya es la hora que se vea la ciudadanía mexiquense y en general la de todo el país como ciudadanos de mediana y de alta intensidad que desean participar, que exigen rendición de cuentas, que exigen transparencia, que quieren que las ofertas políticas sean realmente viables, que no haya una política de superoferta donde se ofrece todo a sabiendas de que no se va a poder cumplir, porque los problemas estructurales que nuestro país tiene en materia de pobreza, en materia de inseguridad, de deficiencias de atención en la salud, etcétera, no se resuelven de un momento a otro ni con soluciones mágicas. Y no he escuchado que de parte de quienes ostentan las candidaturas haya propuestas realmente de fondo, no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo para solucionar los grandes problemas nacionales. Entonces me parece que no se ha tratado a la ciudadanía como eso, como ciudadanos pensantes y actuantes, sino más bien como potenciales electores que pues van a decidir su voto en base con las ofertas que se hacen, sobre todo de los programas sociales. Y muy interesante, Gabriel. Arturo, los proyectos de derecha e izquierda parecen irreconciliables, producto de la elección de este 2 de junio. ¿Qué tipo de sociedad crees o ves que se va a configurar? En los términos en los que lo pone Gabriel, estamos ante la batalla entre dos populismos, uno de derecha y uno de izquierda, en que cada cual oferta lo más posible. Yo preferiría verlo en términos de lo que ocurrió en Brasil con los primeros gobiernos de Lula. Cuando Lula terminó su segundo mandato, alguien que estuvo en su equipo decía, lo más importante del gobierno de Lula es que a partir de ahora ya tenemos una base mínima, un piso social y que nadie podrá ir atrás. Luego vino Bolsonaro, vimos cómo sí puede haber retrocesos. Hay dos proyectos irreconciliables, sí, pero también hay una serie de problemas del país que no han podido ser resueltos, que requieren del concurso de todas las fuerzas o del mayor número de actores. Seguramente de esta elección surgirá o se consolidará un nuevo tablero político, una nueva hegemonía, una nueva dominio en la representación, y creo que eso no debería asustar a nadie porque es parte de la democracia.
Sí, sin duda. Gabriel, de las dos candidatas y el candidato presidencial, ¿quién ves que mostró o sustentó de mejor forma su proyecto de nación durante esta campaña? Bueno, es muy difícil decir quién con nombre y apellido porque siempre serán opiniones subjetivas las que uno podrá tener. Yo más bien quisiera hablar de que desde hace ya muchos años hay una lucha de dos proyectos de nación que, bueno, desde hace muchos años Rolando Cordera y Carlos Tello plantearon en un libro que se llamaba México, la disputa por la nación, bueno, que se llamó así, y que habla de dos proyectos, el nacionalista revolucionario y el proyecto neoliberal, que desde 1982 han estado en disputa por quién detenta el poder y quién impone su proyecto de nación, por desnacionalizador que éste pueda ser. Me parece que lo que hemos visto en los últimos años ha sido esa lucha de dos proyectos encabezados primero, pues ya sabemos, por el PRI y ahora pues por los partidos que están coaligados con él, y por otro lado, pues los partidos que en su momento se aliaron a Cuauhtémoc Cárdenas y que ahora están en torno a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que buscan estos proyectos? Bueno, pues desde luego defienden sus propios intereses y los intereses de los grupos que representan, pero me parece que aquí hay también un tercer competidor, alguien que se presenta como algo así como la tercera vía, el candidato de Movimiento Ciudadano, que hace ciertos contrapesos a las candidaturas de Sheinbaum y de Xóchitl Gálvez. Me parece que es muy difícil hacer un balance estricto de decir quién ha ofrecido el mejor proyecto de nación, pero yo creo que lo más importante es que volteen más a las necesidades de la ciudadanía, piensen un poco más no solamente conservar el poder, sino realmente solucionar los problemas de fondo que la sociedad ha estado demandando desde hace mucho tiempo, sobre todo el de la inseguridad, la pobreza y la desigualdad social, que son verdaderamente lastres históricos que ningún gobierno hasta la fecha ha podido resolver y que se va a requerir todavía un esfuerzo muy serio y considerable. Sí, que como bien mencionan, pues estos problemas siguen latentes. Arturo, ¿continuidad en la llamada cuarta transformación o un giro hacia políticas de derecha? ¿Qué abona más a la democracia mexicana? Bueno, yo creo que esa es una discusión tan falsa como la disyuntiva que nos están poniendo en este momento desde la oposición, de que esta contienda se trata de una decisión entre democracia o dictadura, ¿no? Cuando vemos a un presidente como López Obrador, al cual le paran iniciativas muy importantes en la Suprema Corte, al cual le tumban candidatos en el Instituto Nacional Electoral, pues lo que estamos viendo es el funcionamiento de la democracia. ¿A cuál presidente del PRI le habían rechazado cosas importantes en la Suprema Corte o le habían tumbado gobernadores o candidatos a gobernadores? Entonces, cuando López Obrador tiene una confrontación cotidiana con la Corte, pues es un dictador. Cuando Zedillo eliminó de plano la Corte, nadie dijo que era un antidemócrata, ¿no? Es más, pasó a la historia de los dueños de la idea de la transición, que para mí fue una transición fallida, como el gran demócrata porque permitió la alternancia en el poder. Así nos fue con los gobiernos del PAN. Pero creo que la formulación que planteas, Violeta, parte de la idea falsa de que la democracia se agota en el día de las urnas. No, la democracia está en todos los ámbitos de la vida y podremos hablar de una mejor calidad de nuestra democracia cuando se comiencen a democratizar los espacios en las instituciones académicas, en los sindicatos, en los partidos mismos. Okay, claro. Y no solo el día de las elecciones. Sí, por supuesto, no se queda ahí. Y estamos analizando pues el saldo de estas campañas electorales. Arturo, otro saldo de la elección del 2 de junio, pues parece ser una sociedad más politizada y también quizá más alejada de la política por quizá el hartazgo que existe. ¿Tú cómo ves este tema? Pues yo creo que tenemos que tener una sociedad más politizada no necesariamente implica una mayor participación electoral, porque puede haber muchas expresiones, y de hecho las hay, existen muchas expresiones políticas que no ven en el horizonte electoral el horizonte único, el horizonte
primero, ¿no? Esta elección del 24 nos va a dejar un nuevo tablero político o se van a reconfigurar este sistema de partidos. En los últimos días hemos visto la suma de la ex candidata del PRI a la causa de la candidata Sheinbaum, con lo que vemos una señal más de la extinción del célebre grupo Atlacomulco. Y con ello, pues, un nuevo papel de lo que fue el Partido Revolucionario Institucional. Emergerá el Movimiento Ciudadano probablemente como un gozne. Pero seguimos con las cosas del pasado. Es muy sintomático, por ejemplo, que haya una disputa entre el Movimiento Ciudadano y el PRI, de la de MC, enfocada sobre todo en la figura de Manlio Fabio Beltrones, que jugó el papel de una suerte de vicepresidente durante los gobiernos del PAN. Es una disputa, aun cuando estamos en 2024, que viene del siglo pasado, porque la encabezan Beltrones y Dante Delgado, ambos cachorros de Fernando Gutiérrez Barrios, un político, el político de la vieja política por antonomasia, ¿no? Eso fue Gutiérrez Barrios. Okay. Entonces, bueno, seguimos con lo viejo y lo nuevo no acaba de nacer, como dice el clásico. No se ve mucho nuevo. Pasemos al tema de campañas locales. Gabriel, el Estado de México pues es una entidad con un peso muy importante para el país. ¿Crees que será definitoria en esta elección junto con la Ciudad de México, por supuesto? Bueno, el Estado de México, al igual que la Ciudad de México, se han ido despoblando en los últimos años. En la última redistritación, el Estado de México pasó de tener 40 a solo 39 distritos, cuando la tendencia había sido creciente. Y la Ciudad de México ya tiene varios años que la tendencia es decreciente. Entonces, el Estado de México es apenas el 12-13% del padrón electoral nacional y no necesariamente, como se demostró en 2017, quien gana el Estado de México gana la presidencia de la República. Recordemos que en 2017 el PRI retuvo el Estado de México con todas las irregularidades que ya sabemos, y la presidencia fue ganada por Morena y sus aliados. Entonces, sí es muy importante el Estado de México junto con la Ciudad de México porque es, el mayor asentamiento poblacional del país. La Ciudad de México es el espacio geográfico donde este país ha vivido, sentido, pensado, decidido, ha sido el centro geográfico, no solo político, cultural, sino también económico, y de la zona conurbada, que también es una extensión de esa economía y de esa dinámica demográfica. Sí son muy importantes, pero no son el único espacio. Este país es mucho más plural y diverso. Los estados fronterizos han crecido mucho, las ciudades del norte del país han crecido a un ritmo superior al de la ciudad y el Estado de México, y creo que no debemos descuidar a ese electorado y pensar que pudiera ser incluso definitorio del resultado electoral. Todos los estados para la elección de senadores cuentan lo mismo, ya lo sabemos, claro. Y todos los distritos tienen una proporción poblacional similar en todo el país. Quiere decir que no hay mayores diferencias. Esas diferencias se han ido diluyendo con el tiempo, aunque sigue siendo importante el centro geográfico, político y económico del país, que está ubicado en el Estado de México y la Ciudad de México. Sí, por supuesto, pues simplemente el número de electores que tienen. Arturo, para el llamado Plan C, ¿qué tan importante es el Estado de México y la Ciudad de México para construir una mayoría parlamentaria? Pues creo que tengo un poco que agregar a lo que dijo Gabriel. Ya el juego político, más allá de nuestra idea centralista y de pues ya a estas alturas casi mito del peso electoral del Edomex, yo creo que pues tendrán su peso, tendrán su importancia. En el tema de la mayoría parlamentaria, yo creo que lo que importa es la discusión de si tendremos si habrá una mayoría del bloque que gane la elección presidencial o no, o sea, si habrá un voto dividido. Esa es la discusión. Es una discusión además vieja, no es una discusión de estos tiempos de la 4T. Durante los gobiernos del PAN, por ejemplo, o desde Zedillo incluso, se argumentó pues que había grandes dificultades para la gobernabilidad porque no había una mayoría clara en la Cámara de Diputados o en el Senado. En la época de Fox y Calderón se llegó a hablar incluso de parálisis legislativa por la incapacidad de estos dos personajes que llegaron a la presidencia con las siglas del PAN para generar los acuerdos que les permitieran realizar reformas. Anticipándose a eso,
Enrique Peña Nieto construyó el Pacto por México, que si ustedes recuerdan fue un pacto donde, pasando por encima del Congreso, tomaron los acuerdos de cuáles reformas se iban a hacer y qué profundidad iban a tener cada una de ellas. En aquel momento nadie dijo que eso era contra la democracia, aunque lo cocinaron fuera de los espacios del Congreso. Entonces creo que según quede configurado finalmente el Congreso, veremos cómo se dan o no la necesidad de estos acuerdos, de estos pactos, que yo creo que son necesarios independientemente de que una fuerza tenga la mayoría. Hay que hacer notar, sí, hay que hacer notar nada más que cuando la mayoría no satisface a una voluntad política, entonces se habla de, faltan contrapesos, pero no se hablaba de lo mismo cuando dominaba otra fuerza política. Así es. Y Gabriel, en este tema justamente, ¿tú qué ves que le convenga más al país? ¿La construcción de mayorías o los contrapesos legislativos? Bueno, esta es una discusión también de mucho tiempo atrás y que tiene que ver con qué es más eficiente, si un gobierno unificado, es decir, un gobierno que tiene la mayoría en el Congreso, o un gobierno dividido. Es decir, un gobierno que tiene el poder ejecutivo pero no cuenta con la mayoría en el poder legislativo. Desde luego, hay opiniones a favor y en contra de ambas posibilidades de gobierno, dividido o unificado, pero hay que recordar también un poco a los clásicos, los fundadores del sistema político norteamericano, los que escribieron el Federalista, y la idea de que ellos tenían al dividir los poderes. Entonces, el poder puede controlar el poder, aunque sea del mismo partido político, pero siempre y cuando el poder legislativo asuma una actitud de responsabilidad frente a el otro poder, para que de esta manera funcione lo que en los Estados Unidos se le llama el sistema de pesos y contrapesos, los checks and balances, los checks and balances o pesos y contrapesos. Esto, desde luego, también puede ejercerlo la oposición cuando es la mayoría o la primera minoría en el poder legislativo. Desde luego, las soluciones no son, las mismas en todos los casos. Depende del contexto. En Estados Unidos esos pesos y contrapesos funcionan aunque se trate del mismo partido. Cuando el presidente es de los demócratas y la mayoría del Congreso es demócrata, de todas maneras funciona ese contrapeso. Pero no, esto depende del contexto. No en todas las sociedades, por ejemplo, en México ha funcionado de esta manera, y sí tendríamos que estar atentos a la configuración del poder de una manera de tal forma que sea un verdadero contrapeso entre cada uno de los poderes existentes. Muchas gracias, Gabriel. Pues llegamos a la etapa final de este programa. Hemos estado platicando sobre el balance de estas campañas electorales que están por concluir. El próximo 2 de junio estaremos eligiendo a Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales. En el caso del Estado de México, también integrantes de ayuntamientos y diputaciones locales. Y bueno, tenemos básicamente un poco más de un minuto para conclusiones. Empezamos contigo, Arturo, por favor. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que espero que la jornada comicial del domingo de junio sea pacífica, que no se desaten los demonios y que esta violencia que se ha vivido en algunas de las entidades con asesinatos de candidatos y otras agresiones, pues no tenga lugar, no ocurra el día domingo 2 de junio. Creo que el principal o uno de los principales saldos de esta contienda es que resulte como resulte, vamos a tener una mujer en la presidencia de la República, y eso a la larga, en el mediano y largo plazo, va a tener múltiples consecuencias que quizá en este momento no avisoramos con en toda su amplitud, en toda su profundidad, pero creo que va a ser un cambio muy importante en la política e incluso socialmente en México. Otra, me parece a mí que estas campañas han permitido una vez más que el discurso del miedo fracase. Me parece que se han impuesto la solidez y la congruencia en contra de la improvisación y el
y el marketing. De estos comicios surgirá un nuevo mapa político, un PRI que será solamente solito alito, o quizá desaparezca el PRD, un nuevo PAN, y esperemos, seguramente veremos a Morena configurarse, constituirse como partido político, porque hasta ahora ha sido básicamente una estructura electoral. Gracias, Arturo. Gabriel, ¿cuál sería tu conclusión? Bueno, hemos sido testigos de que han sido unos comicios caracterizados, o una de sus características ha sido el aumento de la violencia electoral. Las últimas cifras que recuerdo hablan de 64 muertos, 34 de los cuales eran candidatos, excandidatos o aspirantes a un cargo de elección popular. Esto supera el proceso electoral de 2018, con más del doble, donde hubo 30 asesinatos. Apostemos a que las medidas de protección que ha implementado el INE con el apoyo del gobierno federal, de los gobiernos estatales, funcione para que esta espiral de violencia se detenga y lleguemos a una jornada electoral donde la voluntad popular sea la que defina quién gobierna o quién gobernará México y con qué proyecto político, y que no incidan los grupos delictivos, que no pretendan sustituir la voluntad popular presionando, intimidando, comprando votos, ni los grupos delictivos ni otros poderes fácticos que quieran sustituir a la voluntad de la ciudadanía. Me parece que eso es lo más importante para que tengamos elecciones en paz, elecciones que generen suficiente legitimidad y que puedan dar lugar al surgimiento de un gobierno, el que sea, el que la ciudadanía decida, que realmente tenga la legitimidad de las urnas y el respaldo popular, para que se pueda impulsar un proyecto nacional que realmente ayude a resolver los problemas de fondo, los problemas estructurales, porque ya son muchos años que este país espera solución y respuesta a sus problemas más angustiantes, más graves, y creo que ya es momento de que ahora que muy probablemente, o lo más probable es que gane una mujer, pues se vea el ejercicio del poder con otra mirada y se atiendan los problemas que no habían sido atendidos antes. Sí, sin duda el tema de la seguridad es algo que a todos preocupa y esperamos una jornada en paz. Llegamos al final de la mesa Reto 2024. Hoy es el último día justamente para la realización de campañas políticas. En unos minutos más iniciará la veda electoral y el llamado periodo de reflexión para dar paso a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Hemos analizado con el apoyo invaluable de especialistas diversos temas, todos relacionados con el proceso electoral, con el propósito de ir por un voto informado. Nosotros agradecemos mucho su preferencia en este ejercicio del sistema mexiquense de medios públicos. Hoy agradezco especialmente a Gabriel Corona y a Arturo Cano que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y pues los esperamos que sigan todo lo relativo a la jornada justamente por el sistema mexiquense de medios públicos. Gracias.